Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos, queridos amigos, contactos y todos los que se conectan al canal de Mejores Familias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que ya están aquí nuevamente para un episodio más, el último de los capítulos y las últimas enseñanzas del libro de Romanos. Realmente ha sido un viaje increíble, maravilloso que los que amamos la palabra del Señor hemos disfrutado. Yo espero que tú estés disfrutando el conocer al Señor a través de la Biblia, versículo a versículo, capítulo a capítulo, pero sobre todo en este libro de Romanos, que es sin duda un libro maravilloso. Y bueno, llegamos al capítulo número 16. Muchas gracias a todos por conectarse, por reportarse, mandar sus saludos. Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga. No se les olvide compartir, darle like, suscribirse al canal. Cuando ustedes le dan like a las publicaciones, bueno, eso ayuda a que eh, los algoritmos, ¿verdad?, recomienden nuestros videos y sean de bendición para otras personas. Así es que, sin más, vamos a iniciar en el capítulo número 16 del libro de Romanos. Ahora, quiero decirles, amados hermanos, que en este capítulo el apóstol Pablo es una lista grande, una lista muy grande de saludos, de recomendaciones, con nombres específicos de personas. Cuando yo estaba leyendo este capítulo 16, a mí me llamó muchísimo la atención cómo el apóstol Pablo ah, mencionan nombres que para muchos eran desconocidos, no eran famosos, otros sí, pero Pablo los conoce bien y eso habla, fíjense esto, a pesar de que Pablo no ha visitado físicamente la iglesia de Roma, esto habla del cuidado de Pablo de la iglesia. Pablo conoce a la iglesia, Pablo conoce a los hermanos de la iglesia y Pablo tiene un corazón pastoral increíble y esa es una de las cosas que nos deja ver el apóstol en este capítulo. A pesar de que Pablo no conoce la iglesia de Roma físicamente, Pablo conoce a la iglesia, conoce sus nombres y esto es maravilloso. Otra de las cosas importantes es que hay una lista grande de nombres de mujeres. Y esto es muy interesante para el tema. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces se ha tachado, se ha tildado y se ha juzgado al apóstol Pablo de machista, ¿verdad? No permito que las mujeres hablen, que se sienten, que aprendan en silencio. Y se le ha atribuido al apóstol Pablo una cuestión un tanto machista. Inclusive a veces para justificar ese supuesto machismo, no se dice, no, es que era la cultura de los judíos y es que Pablo ¿no? Pero, amados hermanos, este capítulo 16 nos deja ver todo lo contrario. Las mujeres cumplían un papel muy importante en la iglesia de Roma. Pablo las conoce y las recomienda sus vidas, sus testimonios y su servicio a Dios. Así es que no vamos a entrar hoy en detalles, ¿verdad? En detalles de controversia con respecto al ministerio de la mujer dentro de la iglesia, pero sí podemos decir que Pablo le da un buen lugar y menciona a estas mujeres que además son diaconisas, son servidoras del Señor, están activas en el ministerio, están activas en la obra de Dios y eso es muy importante. Ahorita vamos a hacer algunas afirmaciones, algunas anotaciones, pero amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esta parte, ¿no? Que el apóstol Pablo, de hecho, comienza el versículo 1. Vamos a leerlo, vamos de una vez al versículo número 1 del capítulo 16, todos con su Biblia. Les recuerdo que yo utilizo una Biblia Reina Valera 60, que es la más usada, más común, pero también creemos que contiene mayor fundamento a la hora de las traducciones.
Así es que, amados, vamos por favor a iniciar todos con su Biblia y vamos a leer los primeros versículos. Voy a leer el versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y iniciamos, ¿verdad? Iniciamos con esta mención. Todo el capítulo 16 va a ser una serie de saludos, ¿verdad? En este primer apartado, saludos muy específicos mencionando alguna cualidad específica de estos hermanos, lo cual a mí me parece maravilloso, de verdad, me parece como Pablo con ese corazón tiene conocimiento, ¿verdad? Es maravilloso. Y parece ser, amados hermanos, que Febe no es cualquier servidora de Cristo. Febe tiene un papel importante dentro de la iglesia. Entonces, Pablo recomienda a Febe, nos vamos a quedar ahí en el versículo 1, y la recomienda a la iglesia cristiana. Parece ser, algunos historiadores y algunos eruditos bíblicos, algunos dicen que muy probablemente Febe tenía un viaje a Roma, un viaje quizá de trabajo, de negocios, y entonces Pablo le encarga, sí, que sea ella quien lleve la carta de Romanos. Fíjense ustedes que es una mujer quien tiene la encomienda de llevar la carta, el rollo, el pergamino del libro de Romanos, o los rollos, los pergaminos del libro de Romanos a la iglesia en Roma. Febe es una hermana diaconisa y Pablo dice que ella es de la iglesia de en Cencrea. Cencrea es una comunidad en donde hay una iglesia y Febe es diaconisa en ese lugar. Ahora, acuérdense ustedes que la palabra diáconos literalmente quiere decir ministro o servidor o sirviente o al servicio de. Entonces, la hermana Febe es diaconisa, es una servidora, es una ministro, es una sirviente de Cristo, del reino de Dios en la iglesia de Cencrea. La palabra diáconos significa servidor, ministro, ¿no? Al servicio de, es un diácono del evangelio, está al servicio del evangelio, es un diácono dentro de la iglesia, está al servicio de la iglesia, de las labores de la iglesia. Entonces los diáconos son ministros del evangelio, son servidores servidores de Dios, ¿verdad? Están al servicio de alguna tarea específica dentro de la comunidad de la iglesia. Y Pablo dice, yo les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo a Febe, la cual es diaconisa, no es cualquier persona. Ahora, Pablo no acostumbra ostentar títulos, porque en ese sentido, diácono no es realmente un título de poder o de jerarquía. Acuérdense que en el reino de Dios las cosas son al revés, ¿no? No buscamos poder, no buscamos posición, sino que buscamos agradar y servir al reino de Dios, sirviendo a nuestro Padre amado. La hermana Febe es una fiel servidora de Cristo y es diaconisa. Se les dice a las mujeres, no se les dice diácona, tampoco se les dice diácono, sino que aquí el escritor escribe diaconisa, ¿verdad? De la iglesia en Cencrea. Entonces, otra vez, el diácono, ¿sí? De la palabra diáconos, literalmente quiere decir un sirviente, un ministro, una persona que está al servicio de. Nosotros podemos ver el uso de estas palabras muchas veces en Hechos, en Filipenses, etcétera, etcétera. Entonces, esta carta de presentación es importante. ¿Por qué es importante? Porque es Febe quien lleva las buenas noticias.
es Febe quien lleva las noticias. Así que pues es importante que Pablo haga esta recomendación, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y la ayuden en cualquier cosa que ella necesite, porque ella me ha ayudado muchísimo a mí. Ahora, esto es importante, amados hermanos. La Biblia no es machista. La Biblia, las personas son machistas. Cuando interpretan la Biblia, las personas han introducido, han hecho exégesis, introducir creencias a la Biblia que no están en la Biblia. Delante de Dios, con respecto a la dignidad de las personas, mucho ojo en esto, porque también esto a veces se presta a confusión. Somos los hijos de Dios delante de Dios con respecto a la dignidad humana. Todos somos iguales delante del Señor. No hay pobre, no hay rico, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay negro, no hay blanco, no hay gentil ni judío. Todos delante del Señor tenemos una misma dignidad, pero como personas, ¿sí? Individuales, independientes, somos diferentes. Pero en este sentido es muy importante resaltar esto, amados, porque de verdad que al apóstol Pablo se le ha atribuido una especie de machismo y lo cual no es así. El apóstol Pablo no es machista. La Biblia no es machista. Las mujeres tienen una relevancia. Fíjense cómo va a terminar Pablo el capítulo 16 y la carta de los Romanos. La carta de los Romanos, la cúspide, el clímax de la teología cristiana va a terminar con una serie de recomendaciones y de saludos de hermanas en la fe que están sirviendo al Señor con dedicación, con humildad, con entrega, con amor y a Cristo, dándolo todo. Esto es muy importante. Pablo recomienda a Febe, que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella me ha ayudado a mí mismo. Amados hermanos, ya les decía yo, parece ser que Febe es quien lleva la carta de los romanos, ¿verdad? Es quien transporta la carta. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque otra vez las mujeres dentro de la iglesia primitiva tenían un lugar muy especial. Tenían un lugar muy especial y muy importante. Recordemos el mismo ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús había discípulos y eran mujeres. Entre todo su grupo de discípulos que seguían al Señor, había un grupo importante de mujeres que se cree que eran importantes y tenían un ministerio dentro del trabajo de Jesús en la tierra. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Pablo no tiene ningún problema con las mujeres. Pablo no tiene ningún problema con que las mujeres enseñen, prediquen el evangelio, sirvan a los demás. Es más, Pablo recomienda a las mujeres, recíbanla como es digno de los santos. ¿Quiénes son los santos? Agios. Agios, esa es la palabra griega. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, separados del montón para el uso exclusivo o el servicio exclusivo de Dios. La importancia de las mujeres, hermanos, las mujeres son más intuitivas, son más sabias. Las mujeres son especiales, Dios las hizo especiales. Y en toda la escritura nosotros no vamos a ver, amados hermanos, en toda la escritura nosotros no vamos a ver ¿cómo les digo? A los hombres denigrando a las mujeres. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos
en cuenta, porque de verdad, hermanos, que a veces, déjenme aquí bajarle la luz a mi computadora porque está a punto de expirar. Entonces, hermanos, es de verdad que a veces nosotros no ponemos atención en estas cosas. Las mujeres son muy importantes y Pablo las reconoce. Pablo reconoce el trabajo de las mujeres. Hoy en día en las iglesias hay muchas mujeres. Ahora, aquí hay que hacer un énfasis. Amadas hermanas que están escuchando, que son parte de la iglesia de Mejores Familias o que pertenecen a otra iglesia, tenemos que servir a Dios, nos damos a Dios, nos entregamos a Dios, hagamos todo decentemente y con orden. No demos pie al tropiezo, no demos pie a la crítica, no demos pie, ¿sí? Démosle honor al lugar, démosle honra al lugar que Dios nos ha dado para servir. Si bien es cierto, en un estricto bíblico no existían las pastoras, pero sí existían los matrimonios pastorales. Y eso es importante mencionarlo. Sí, es importante mencionarlo. Bien, amados hermanos, el versículo 1, vamos a leer el versículo 2. Sí, en el versículo 1 Pablo dice, Febe me ha ayudado también a mí mucho, así es que recíbanla como es digno de los santos. Ella es una santa, es una dedicada al servicio de Dios, es una mujer entregada al servicio de Dios. Recíbanla, ¿sí? Como es digno de los santos. No le den pleitesía a los pastores, a los personajes solamente, sino traten a los hijos de Dios con dignidad como santos, porque son santos. Yo soy santo porque tú eres santo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, ¿sí? Mis colaboradores, a ver otra vez, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y bueno, aquí se hace mención de Priscila y Aquila. Amados hermanos, hay algo muy interesante en este pasaje bíblico, muy interesante. Quiero que volvamos a leer el pasaje. Saludad a Priscila y a Aquila. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo, sí, que vayamos al libro de Hechos, capítulo 18, sí, Hechos, capítulo 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Mucha atención. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de lleno por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a adelantarnos. Sí, vamos a adelantar. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Ajá. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo,
limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Bueno, él se quedó año y medio enseñando la palabra, ¿verdad? Ahí en Corinto. Ah, y ahí es donde aparece por primera vez Priscila y Aquila. Ahora, amados hermanos, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, su mujer, eran dos judíos que Pablo conoció cuando hizo su primer viaje misionero, ¿verdad? Y los conoció, es, Hechos capítulo, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Es su segundo viaje misionero, ¿verdad? Es su segundo viaje misionero. ¿Sí? En su segundo viaje misionero, Pablo va a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, sí, encontró a Aquila. Ahora vamos a notar algo bien importante, amados hermanos, y sí quiero que le pongamos mucha atención en esto. Fíjense ustedes que en el libro de Hechos, capítulo 18, Pablo menciona primero a Aquila, el hombre, y luego a Priscila. En el antiguo tiempo se tenía la costumbre cultural de mencionar a las personas en orden descendente. Eh, Primero mencionaban a los primogénitos, o primero mencionaban a los reyes o los más importantes, y en ese orden hacia abajo iban mencionando a las personas. Con respecto a los hombres y las mujeres, siempre se menciona primero al hombre y luego a la esposa. Es una cuestión cultural, ¿sabes? Es una cuestión cultural. Entonces, noten ustedes que aquí en el libro de Hechos dice que encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Entonces, cuando Pablo conoce a estos dos amigos, que los describe aquí, fíjense cómo los describe: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Se cree, hay por ahí algunos comentarios que dicen que Priscila y Aquila fueron los que estuvieron iniciando, por así decirlo, un poco la iglesia en Roma. Luego fueron expulsados por un edicto, ¿sí? Eso lo vemos ahí mismo en Hechos. Ahí mismo en Hechos. Vamos al capítulo 18, verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces, amados, no está ahí, ahorita les doy el pasaje, nos avanzamos con la enseñanza, por aquí lo debo tener en mis notas, pero hubo un edicto de César, y Priscila y Aquila tuvieron que salir de Roma
Y, así que, amados hermanos, Priscila y Aquila son muy amigos de Pablo, son cercanos, han sido de mucha bendición, pero además, ellos tenían un ministerio compartido. Y yo lo que quería que notaran aquí es que en Hechos capítulo 18, cuando Pablo conoce a este matrimonio, menciona primero a Aquila, el varón, y hasta después, en los versículos 18, comienza a mencionar siempre primero a Priscila y Aquila. De hecho, en todos los relatos bíblicos en donde aparece Priscila y Aquila, nosotros vamos a ver primero a Priscila y después a Aquila. ¿Qué queremos decir con esto? Priscila y Aquila eran un matrimonio. Eso es muy importante mencionarlo. Eran un matrimonio misionero, ¿sale? Servían con Pablo en sus prisiones, en su vida. De hecho, cuando después de Pablo salió de Corinto, se los llevó, los dejó en Efeso para que ayudaran con la obra en Efeso y se convierten en un matrimonio que arriesgan sus mismas vidas por el apóstol Pablo. Lo acabamos de leer. Si usted lee todo el capítulo 18 de Hechos, se va a dar cuenta de todo eso. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Pero lea el capítulo 18 de Hechos y usted se va a dar cuenta que Aquila y Priscila arriesgaron sus propias vidas por el apóstol y el ministerio de Pablo. Ahora, cuando hay algo muy interesante cuando Priscila y Aquila, eh, esos 2 años que estuvieron trabajando, haciendo tiendas, trabajaban y luego se iban a predicar el evangelio para todos aquellos que de repente dicen que no tienen tiempo. Es que no tengo tiempo, pastor, es que tengo mucho trabajo. Bueno, quiero que sepan que el apóstol Pablo trabajaba. El apóstol Pablo trabajaba muy temprano, trabajaba, luego se iba a predicar el evangelio. Y seguramente toda esta disciplina se las enseñó a Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. Así que llega un punto donde Aquila y Priscila, Priscila y Aquila, le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Deja de hacer tiendas, deja el negocio y dedícate a la predicación del Evangelio. Dedícate a predicar, nosotros te vamos a sostener, nosotros te vamos a levantar tu ministerio. Y bueno, este matrimonio misionero se convierte en un matrimonio muy importante en el ministerio de Pablo. Nosotros los vamos a ver constantemente trabajando y mencionados, pero además ellos tenían una iglesia en su casa. Es muy importante, amados hermanos. Yo creo que se avecinan tiempos en los que la iglesia volverá a las reuniones en casa. Espero que no lleguemos a la presión en donde tengamos que escondernos en cuevas, porque ya no hay muchas, ¿verdad? Pero en ese entonces los cristianos, con la persecución, dejaron de reunirse en las casas y se reunían en las catacumbas, en las cuevas. Así que bueno, amados hermanos, Priscila y Aquila son un matrimonio misionero que además tienen una iglesia en su casa, utilizan su hogar como un centro de reunión, como un centro de ayuda. Acuérdense que los cristianos eran muy hospedadores, ayudaban al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, tenerlo en cuenta porque Priscila y Aquila no solo eran misioneros, sino podemos entender cuando estudiamos la palabra de Dios que ellos eran pastores. Ellos estuvieron colaborando con el pastorado. Y esto, amados hermanos, es interesante. Cuando Pablo comienza, sí, Pablo el autor de la epístola de Romanos, y cuando en otras epístolas menciona primero a Priscila y después a Aquila, es muy probable que la tarea, el trabajo haya cambiado. Es decir, Priscila adquiere un nivel o un lugar relevante en el servicio ministerial por encima de su esposo. Y eso hay que destacarlo, hermanos. De verdad, es un tema bien complicado, pero creo que es importante que nosotros veamos que las mujeres son
importantes, necesarias y tienen un lugar en el reino de Dios, en el ministerio del reino de Dios. Tienen un lugar muy importante. Parece ser que Priscila y Aquila eran un matrimonio misionero que además pastoreaban y que muy probablemente quien llevaba mayor carga ministerial era Priscila. Quizá tenía un temperamento o un carácter que, que le daba estas cualidades. Quizá ella era más entregada al ministerio. Quizá ella tenía la vocación ministerial. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo en todas sus cartas comienza a mencionar siempre primero a Priscila y después a su esposo Aquila. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que entender algo. Ellos eran misioneros. Vamos a leer 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Sí? Noten ustedes nuevamente aquí Pablo vuelve a mencionar ahora primero a Aquila y después a Priscila. ¿Sí? Os saludan mucho. Amados hermanos, yo de verdad no sé muy bien cómo detallarlo, pero vamos a ver segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4:19. Fíjense lo que dice. Dice así, 4:19, dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Sí, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, aquí nuevamente Prisca o Priscila se menciona primero y después a Aquila. Entonces, amados hermanos, parece ser, ¿vale? Que tampoco lo afirma la Biblia así explícitamente. Hay que rebuscarle, estar haciendo un análisis gramatical, hacer un contexto cultural, pero por el orden de jerarquía de cómo, por ejemplo, cuando tenemos la lista en los evangelios de los 12 apóstoles, siempre tenemos a Simón, a Pedro primero, porque hay un orden de importancia. Pedro creemos que era el líder, que fue el primero, fue de los primeros que Jesús llamó. Entonces, hay un orden de importancia. Lo mismo aquí con Priscila y Aquila. Parece ser que ellos eran no solo amigos de Pablo, no solo compañeros de oficio, de trabajo, sino además de ser misioneros, tuvieron una labor pastoral, una labor ministerial de pastoreo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en Hechos 18:26, en Hechos 18:26 dice, desde el 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y entonces comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron con más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, Priscila y Aquila
cumplen un papel importante dentro del reino de Dios, son misioneros, son maestros y parece ser que son pastores. Y parece ser también que Priscila tiene ah, una vocación más fuerte para el llamado ministerial. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos de aprender de esto? Deben saber, hermanos, que por lo menos para mejores familias, el pastorado siempre proviene de o está dirigido por la cabeza, que es el hombre. No porque sea más que la mujer, sino porque Dios estableció un orden, nada más. Pero también creemos en el pastorado de las mujeres con sus restricciones. Una mujer que pastorea debe estar sujeta a la autoridad de su esposo. Una mujer que pastorea una iglesia que no tiene una autoridad marital, es de dudosa procedencia su ministerio. Amados hermanos, sé que este tema es complicado, pero si nos apegamos al estricto de la Biblia podemos encontrar mucha enseñanza. Ahora bien, hoy en día las necesidades, por la necesidad, muchas veces las mujeres han tenido que tomar, ¿sí?, el liderazgo de una iglesia, allí solas. Sin embargo, como diría la Biblia, en el principio no fue así. El diseño original está hecho para que la mujer esté sujeta a la autoridad de su esposo y afirme, colabore y apoye con su liderazgo, con sus dones, con sus talentos, el liderazgo de su esposo. Y bien, amados hermanos, es importante que los matrimonios sirvan al Señor. Es importantísimo que las parejas sirvan al Señor. No es recomendable el yugo desigual. No es recomendable. Les va a llevar a caos, los va a llevar a angustias, los va a llevar por caminos peligrosos. Si el ser humano, aparentemente con los mismos sistemas de creencias, tiene muchos conflictos para ponerse de acuerdo, imagínense si con alguien que no tiene los mismos intereses. Ok, amados hermanos, después de bueno, por fin se apagó la computadora, así es que vamos a continuar aquí. Bien, amados hermanos, vamos al versículo siguiente. Entonces, leímos el 3 y el 4 del capítulo 16 de Romanos. Ya me regreso a la carta de Romanos, capítulo 16. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila tienen un testimonio maravilloso, tienen un testimonio increíble. Parece ser que son un matrimonio que ayudan mucho a las necesidades, ¿sí? Ayudan mucho a las necesidades. En tiempos de persecución se cree que Priscila y Aquila resguardaban a los cristianos en su casa. Así fue como nacían las comunidades cristianas en aquellas épocas. Saluda también a la iglesia que está en su casa y saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Quién es Epeneto? Pues es la única vez que se menciona. Es la única vez que se menciona. La verdad, Epeneto, solamente lo que podemos decir es lo que dice aquí la Biblia, que fue la primera cosecha en Asia, ¿no? En la predicación de Pablo. Probablemente fue su primera conquista de evangelismo en Asia, probablemente fue su primer amigo, probablemente fue su primer miembro en la iglesia en Acaya, pero el punto es que Pablo dice que es ¿dónde está? Su primer fruto, es su primicia de Acaya para Cristo. Su primicia en Asia, no sabemos. Tal vez su primer convertido, como que parece más lógico eso. No hay más. No hay más. Es todo lo que dice. Mi querido primero en Asia. Tal vez su primer convertido, tal vez su primer amigo. La verdad es que no sabemos. No sabemos, pero Epeneto, sí, es la única vez que aparece
Y la tradición, cuando decimos la tradición, estamos hablando de los documentos, los escritos o los libros de los primeros padres de la iglesia. Se les considera padres de la iglesia a los discípulos, la primera generación de discípulos de los 12 apóstoles. Pues sus primeros discípulos se les considera los primeros padres de la iglesia, obra de Timoteo, y con ello nos extendemos a los primeros padres. Y en la tradición, cuando decimos en la tradición, nos referimos a esos documentos. ¿Sí? En la tradición parece ser que Epeneto se convierte en un servidor muy prominente en Asia Menor. No tenemos evidencia de eso, sin embargo, parece ser que así fue. Pablo, y aquí es donde les decía yo que esto es maravilloso, Pablo preserva los nombres, conoce bien a los nombres, recuerda sus cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, decía Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, la reciban en el Señor como es digno de los santos. Luego de Priscila y Aquila, ¿no? Dice que expusieron su vida por mí, ¿no? Y luego de este señor, Epeneto, amado mío, primer fruto de Acaya. Si se dan cuenta ustedes, Pablo no solo conoce sus nombres, sino que además Pablo conoce sus cualidades. Y es muy interesante porque quiero regresarme un poquito que me acabo de acordar. Por ejemplo, Febe, el nombre de Febe no es un nombre judío. Y de hecho es un nombre pagano, asociado con la diosa Diana, la diosa de la luna. Y cuando Febe se convierte, no cambia su nombre. La mayoría de cristianos del primer siglo, cuando eran bautizados, cambiaban su nombre. Muchos tenían nombres, pues nombres paganos, por así decirlo, ¿no? Nombres gentiles. Y ellos, en un acto de simbolismo del nuevo nacimiento, ellos se cambiaban el nombre. Pero Febe no. Febe se mantuvo con su nombre su nombre griego, ¿no? Asociado a la diosa Diana, la diosa de la luna, y bueno, solo era un comentario, pero esos comentarios enriquecen nuestro entendimiento, ¿no? O sea, Dios no tiene problema con nuestro pasado. Dios lo sepulta. Pero sí Dios desea y demanda algo de nosotros. Todo. Y esto es maravilloso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Este es bien interesante el tema de María. Es muy, muy interesante porque María literalmente, el significado de María es rebelde, ¿no? El significado de María es rebelde. Y la María que vemos aquí es una María muy trabajadora, muy entregada al Señor. Es una María que está metida en el ministerio, que está metida en el reino de Dios y ha trabajado mucho entre ustedes. O sea, si alguien ha trabajado en esta iglesia, ha sido María. Me encanta cómo Pablo, amados hermanos, me encanta de verdad cómo Pablo hace estas referencias, cómo Pablo tiene ¿cómo podemos decir? Este amor pastoral. Saludad a María. ¿Quién es María? Digo, aunque el nombre es muy común, pero pues ¿quién María? Porque no es ninguna de las Marías que andaban con Jesús, es otra María. ¿Quién es María? ¿No? ¿Quién es Gil? O sea, ¿qué ha hecho o qué? No, eran nombres comunes y corrientes, en un sentido no eran famosos, no tenían poder, no tenían posición, pero Pablo los recuerda. Y Pablo recuerda sus trabajos. Quiero aprovechar, amados hermanos, para darles las gracias a todos, a cada una de las familias que han servido por bastante tiempo, algunos no tanto, pero al final todos han servido en mejores familias como una gran familia. Gracias a cada familia. Familia Díez, familia Rodríguez, familia Plasencia, Arriaga, todas las familias,
Lupita, Mago, cuántas personas que han servido al Señor, los Chávez, los Alegría, los Zagarci, por supuesto. Y, amados hermanos, ha sido una bendición, ¿no? Matrimonio Reina Guerrero, la familia Guerrero, eh, muchas familias, muchas familias. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos. Dios les bendiga muchísimo. Isma con toda tu familia, Diana con toda tu familia, Herman con toda tu familia, Doris, qué bendición tu vida, hermanos Arriaga, Malena, Juvenal, Nico, todos los días, ¿verdad? Todos, la familia Díaz, los Montaño, Dios les bendiga a los Montaño, Rubencín. Bueno, amados hermanos, me tardaría aquí mucho tiempo en mencionar a todas las familias, ¿no? Oscar, con tu hermosa familia. Hermanos, qué bendición. De verdad, qué bendición, hermana Sara, a Tempa. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Seguramente se me van a ir algunos nombres. Fabián, Linda, a todos, amados. Dios les bendiga. Muchas gracias por su corazón. Carmen, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. El Señor les prospere a todos. El Señor derrame de su gracia en sus vidas. Fíjense qué complicado. Y Pablo, a pesar de que no conoce la ciudad, la iglesia de Roma físicamente, Pablo conoce sus vidas, sus nombres y sus cualidades. Qué bendición. En el caso de María, dice, saludada María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta honra que hace, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿no?, de honrar. Esto es importantísimo, el honrar. ¿Qué tanto estamos honrando nosotros? ¿Qué tanto estamos honrando? ¿Qué tanto nosotros estamos tomando en cuenta? ¿Verdad? Bien, recuerden, también María quiere decir rebelde, ¿no? Sin embargo, ahora es una mujer que trabaja muchísimo. Si alguien ha trabajado es María. ¡Qué bendición! Versículo 7. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos se convirtieron mucho antes que yo a Cristo, pero han sido de mucha bendición, han sido de tremenda bendición. Me han acompañado a la cárcel, han estado conmigo en la cárcel. Pablo dice que son sus parientes, no sabemos si son solamente porque son de la misma tribu de Benjamín, no sabemos si son parientes, que es muy improbable que sean parientes físicos. Sin embargo, Pablo los menciona como sus parientes, es más seguro, o puede ser simplemente porque son judíos, ¿no? Y acuérdense que en la iglesia de Roma hay de todo, hay judíos y gentiles, de todas las nacionalidades. Pero Pablo dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos antes que yo eran de Cristo. Hermanos, me encanta, de verdad estoy disfrutando mucho esta lista porque a veces pasamos por alto esta lista. Como es una lista de nombres, pero también aquí podemos encontrar enseñanza, el corazón pastoral de Pablo, el amor de Pablo hacia las personas, la identidad de la iglesia con... hoy vemos en día muchas personas que no tienen identidad en sus iglesias, no aman a sus iglesias, no aman a las personas que forman la iglesia. Y creo que aquí lo que se muestra es que Pablo los anima a honrar a las personas que sirven a Dios en mejores familias. Iván, Dios te bendiga mucho con todo tu equipo, ¿verdad? De producción, a Daza, Pablo, todos los jóvenes, ¿verdad? Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga mucho. Metzi, Ivana, Camila, Caro,
Rodríguez, Fer, Ángel, Ian, hermano, su hermano, todos, Dios les bendiga muchísimo. Lucy, a Grace, Dios les guarde. Yarida, Yadira, Janet, Uri, Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo a todos los jóvenes, Dios les bendiga muchísimo. Dice el versículo 8, saludad a amplias, ¿verdad? Saludad a amplias, versículo 8. Ya sea amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Esto me voy a tener ahí, aprobado en Cristo. Ahora, esta lista, hermanos, muchos de ellos eran esclavos por el tipo de nombres. Muchos de ellos eran esclavos. Aquí lo interesante es que muchos de ellos, siendo esclavos, servían a Dios y eran conocidos de Pablo. Es decir, Pablo sabía de sus testimonios, sabía de sus vidas. Ellos encontraban el tiempo, la forma de servir a Dios. ¿Cómo le hacían? Eran esclavos. Algunos de ellos eran esclavos. No podemos asegurar quiénes, tampoco podemos asegurar eso, pero por el tipo de nombres, por las menciones, parece ser que eran esclavos y se daban el tiempo de servir a Dios. Por eso les digo, amados hermanos, cuando alguien ama a su iglesia, sirve a Dios. No anda juzgando, criticando, no anda descalificando los trabajos en el Señor, sino que cuando alguien ama a su iglesia, se pone a las órdenes para servir a Dios. Eso, amados, de verdad, denle gracias a Dios que los ha traído a una iglesia local, en donde usted puede crecer en Cristo y puede amar y tener una identidad en Cristo. Pues muchas personas están buscando la super iglesia, con el super auditorio, con el super grupo, con el super fama, con el super pastor famoso, y andan en busca de eso. No se afirman en una iglesia. Entonces, hermanos, reflexionemos en esto. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que una persona se vaya a una iglesia donde, no estoy demeritando esas iglesias, pero ¿qué es más fácil? Andar buscando una iglesia que me acomode, que me guste, que me complazca, o afirmarme en una iglesia, sujetarme en una iglesia en donde hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué es más fácil? Bueno, no haga usted las cosas fáciles, hágalas difíciles. Sirva a Dios, entrégase a Dios, conozca a Dios y hágalo en la comunidad donde Dios lo ha puesto. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, aprobado. Para ser aprobado, primero tienes que ser probado. No puedes pasar de año si no pasas el examen. Si no pasas la prueba, no puedes pasar de año. Dice, Apeles era aprobado. ¿Qué quiere decir? Que había sido probado en su fe y salió victorioso. Saludad en el verso 11 a Herodión. Saludar a Herodión, mi pariente, también dice, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y hay un montón de nombres de mujeres. Esto me encanta. Vuelvo al punto. La Biblia, Dios, Pablo, no eran machistas. Tenemos que mirar el contexto. Ahora, amados hermanos, se los digo con todo el corazón. Los ministerios pastorales tienen que ser filtrados por una serie de requisitos. Y una de ellos es que el pastor debe de ser el cabeza del hogar, el hombre que ha sido puesto por Dios como cabeza del hogar, y la mujer debe de sujetarse a la autoridad de su esposo. Y mencionando sujetarse con el significado bíblico que entendemos, y que no me voy a detener a explicar la sujeción el día de hoy, pero que entendemos cómo va y de qué va la sujeción.
Pero en un principio el ministerio pastoral está otorgado a los hombres. Y las mujeres, como en el caso de Priscila y Aquila, que eran un matrimonio pastoral, en ese caso, que la mujer tiene más vocación, más llamado, más carácter, más amor por el ministerio pastoral y que ejerce el ministerio pastoral, tiene que estar sujeta a su marido. Una mujer pastora que no está sujeta a su marido, ¿estará sujeta a Cristo? Sé que estas cosas molestan, incomodan, hermanos, pero este es el real y el estricto de la vida. Es cierto que hay casos particulares por la necesidad, porque en aquella iglesia no hay ni un hombre, porque en aquella iglesia el hombre se fue, porque, etcétera. Hay muchos casos, está bien, pero en el estricto bíblico, la mujer tiene que estar sujeta a la cabeza del hogar, que es el hombre. Saludad a Tifenia y a Tifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Qué bonito habla Pablo. De verdad que qué bonito habla el apóstol Pablo. ¿Quién es Rufo? ¿Quién es Rufo? Estamos en los años 50 después de Cristo. Recuerden que Cristo fue crucificado en los 30, estamos hablando 10 años después. ¿Quién es Rufo? Vamos a la Biblia en Marcos 15. Marcos 15. Por eso es, amados hermanos, que la Biblia es un documento histórico. No es una fábula, no es... No, la Biblia es un documento histórico que tiene evidencia histórica. Y si nosotros rastreamos toda la línea de los primeros cristianos, vamos a llegar a Cristo. O sea, no hay manera de ocultar el sol con un dedo. Los cristianos fueron la iglesia que Dios estableció en el mundo para la posteridad. ¿Quién es Rufo? Que Pablo dice aquí, saludad a Rufo. Está en la iglesia de Roma. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Su mamá de Rufo es como mi madre. ¿Por qué? ¿Quién es Rufo? Marcos capítulo, estamos a saludar a Rufo. Marcos capítulo 15, verso 21. Todos listos. Estamos en el día de la crucifixión. Jesús va caminando al Gólgota. Lleva una pesada cruz. Su cuerpo está desfigurado, su espalda está deshecha, está hecho una llaga, dice Isaías. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Ya vieron quién es Rufo? El hijo de Simón de Cirene, el que cargó la cruz de Cristo, que seguramente cuando llegó a su casa dijo, oigan, me acaba de pasar la cosa más increíble, conocí a Jesús, me miró a los ojos y me salvó. A partir de ese momento el evangelio queda impregnado en la vida de su familia. Vean la importancia del hombre en la familia, la importancia de la autoridad del hombre, la importancia de la filosofía del hombre dentro de la familia. Esto es importantísimo. ¿Cuál es el papel del hombre dentro de la familia? Un hombre como Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No si ustedes, pero en mi iglesia, en mi casa, serviremos a Jehová. Hoy tenemos muchos padres de familia que sus hijos los tratan como, bueno, vamos a la iglesia, no quiero. Ay, no te preocupes, bebecito, ten una cobijita, ten un refresquito y ten el control de la tele, haz lo que quieras, papito hermoso.
pero también tenemos hombres de Dios. Tenemos hombres que les importan sus familias. Tenemos hombres que aman a sus familias y que aman al Señor y que dicen, en esta casa servimos al Señor. ¿Quién es Rufo? Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, Emía. Pablo quería a la mamá de Rufo como suya. Pablo conoció a esa gente. Pablo se dedicó a indagar. ¿Quién era Simón de Cirene? Es el que cargó la cruz del maestro. Muy probablemente el maestro lo miró y lo salvó. Muy probablemente el maestro le habló, muy probablemente el maestro no sabemos. Lo que sabemos es que Simón de Cirene regresó a su casa y anunció las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Al grado de que se convierten en servidores importantes en el reino de Dios. Saludad a Filólogo, no sé si esto sea un nombre o un apodo, ¿verdad? De su profesión, filólogo, es un amante de las letras, un amante de la palabra, un amante de la escritura. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amados hermanos, es una bendición, es una bendición. Pablo usa mucho la palabra amados, 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 amados míos, amados míos. Sigamos al Señor, amados míos, sirvamos al Señor. No importa cuál es la condición por la que llegaste a la iglesia, eres parte de la iglesia. No importa tu pasado, en un sentido de que nadie lo va a estar recriminando, recordando y reprochando. O sea, no importa si tú llegaste a esta iglesia, llegaste a la salvación, eres parte de la familia, toma tu lugar y avanza, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al blanco, al premio de la soberana vocación. Amados hermanos, no importa si eres esclavo, libre, rico, pobre, estás incluido, eres parte, eres parte. Hemos llegado al final, amados hermanos, de esta primera sesión. Hemos llegado al final. Así que Dios les bendiga muchísimo, Dios les guarde, Dios les fortalezca, amados hermanos, y nos vemos en la siguiente sesión. Bendiciones.